Yo digo que soy cristiano. Yo digo que soy eclesía. ¿Dónde se congrega usted? En tal iglesia. ¿Usted qué hace allá? Nada. Ah, usted no hace nada. No, yo solo asisto y ya está. Pero usted me dice que usted es de ese cuerpo. ¿Y cuál es su función? Si estamos entendiendo, iglesia, si yo estoy hablando de cuerpo, tiene que haber una función. Porque nadie hace parte de un cuerpo si no, yo soy una mano, yo soy un dedo. Pero vaya, pregunte. Biológicamente le van a explicar cuál es la función de ese órgano en su cuerpo. Dios nunca puso nada en el cuerpo que no tenga una función. Todo organismo en nuestro cuerpo tiene función. Que el hígado, ¿cuál es la función del hígado? Que el corazón, ¿cuál es la función? Que los pulmones, que la vesícula, que las arterias, que la columna. Entonces, por eso cada vez que falla una parte del cuerpo, se ve afectado en muchas ocasiones todo el cuerpo. Pero yo no puedo decir que yo soy parte de un cuerpo si no tengo una función, entonces no soy del cuerpo. Esto es bien serio y delicado. Por eso cuando las personas, los adolescentes que le empiezan a salir esos forúnculos, que lo llaman, esos barros que lo llaman, usted siente que eso que sale por ahí no hace parte de su cuerpo, porque no está cumpliendo ninguna función positiva. No se trata, amados, de ir a una iglesia. Eso no es. Por eso hoy Dios quiere renovar la mente. No es si yo voy a una iglesia o no voy a una iglesia, si yo hago o no hago. La pregunta es, ¿eres parte del cuerpo? Porque si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tienes una función en el cuerpo. Cuando usted estudia la palabra del Señor, usted se dará cuenta que Jesús se dirigió a 3 tipos de público. A la multitud, ¿no? Se dirigió a los creyentes, y de los creyentes sacó ¿qué? Los discípulos. Yo antes de ser discípulo soy creyente. O sea, esas son mis etapas de crecimiento. Primero soy, repita conmigo, multitud. Después soy creyente. Pero Dios espera que de creyente yo pase a ser ¿qué? Discípulo. ¿Cuál es la diferencia entre esos 3 tipos de personas? La multitud son personas que usted los puede invitar un día a un aniversario, van. Usted los invita a un culto, van, escuchan la palabra. ¿Qué tal te pareció? ¿Bien? No, pues no está mal, sí. Algunas cosas me gustaron, otras no, pero bueno, no está bien. Y nunca más vuelve, o cada vez que usted lo invite, va. Esa es la multitud. O igual necesitan algo y ay, ora por mí para que Dios me ayude. Y tienen un problema y piden, porque tienen hasta fe de que pronto eso funciona. Todo eso lo hace la multitud. Les gusta oír, pueden ir, pero siguen su vida normal. Después están los creyentes, y dentro de los creyentes voy a leerles algunas categorías que hemos sacado aquí. De los creyentes es que salen los discípulos, porque yo primero tengo que creer, y después que creo y decido dejarlo todo por seguir a Cristo, es que me convierto en discípulo. Hay personas que llevan años en las congregaciones siendo creyentes. ¿Cuáles son las características de los creyentes? Dentro de los creyentes tenemos distintos grupos. Dentro de los creyentes están aquellos, preste atención por favor, aquellos que creemos en la existencia de Dios y en su palabra. No, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo le pongo fe a eso y yo sé que yo le pido a Dios y Dios me responde. Ese es un tipo de creyente. Pero también están los que creen, pero siguen su vida como quieren. No, yo creo en Dios. No, a mí que alguien me diga que Dios no existe, yo ese. Pero su vida personal no permite que Dios se la toque, Él la sigue organizando. Cree en Dios, pero Él tiene el control de su vida. Todos esos grupos, esos tipos de personas están en el grupo de creyentes. Usted va a encontrar distintos tipos de creyentes. También están los creyentes, que esos son los bien parásitos, que utilizan la palabra de Dios para su beneficio. ¿Qué quiere decir con esto? Son los que quieren usar a Dios para alcanzar sus sueños y sus anhelos. O sea, tienen la fe de que si ellos se portan bien,
les va a ir bien. Entonces van, escuchan la palabra, la ponen por práctica, pero para su vida personal, para que decirle a Dios, Señor, yo me he portado bien, yo me he portado bien, entonces merezco que me bendigas en estas cosas que yo estoy haciendo. Yo quiero tener un matrimonio bonito, una casa bonita, unos hijos bonitos, y yo voy a obedecer tu palabra. Y yo creo que tú lo puedes hacer, Señor, que tú me vas a ayudar y que tú me vas a dar todo lo que yo quiero. Ese es un tipo de creyente. Pero lo que Jesús mandó a hacer a la iglesia no fue creyentes, sino discípulos. Y volviéndose grandes, ¿qué? Multitudes. A Jesús lo seguían las multitudes. Multitudes, sin micrófonos, sin nada, sin Twitter, sin nada de eso que ya lo quitaron, sin Instagram, sin TikTok, lo seguían multitudes. Grandes multitudes iban con él, iban a escuchar sus enseñanzas. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, o sea, no ama menos a papá, mamá, mujeres, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hay personas que yo creo que muchos estuvimos en ese grupo de creyentes, que pensamos que lo máximo es tener una familia bonita, un buen negocio, una buena empresa. Entonces yo me siento bendecido por Dios. Pero es que el evangelio no es eso. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, renovar esa mente. Durante años, iglesia, lastimosamente, como les decía, la iglesia cometió muchos errores y perdió el foco de Cristo. Entonces la iglesia cambió el fruto por los dones, ¿no? Si alguien imponía mano, echaba fuera demonios, se fascinaban y liberaciones y sanidades. Entonces decían que un hombre o una mujer era de Dios porque imponía mano. Entonces la gente veía a alguien y dijo, yo quiero eso, yo no, como los de Éfeso, yo quiero ese poder para mí, ¿no? Entonces la iglesia se confinó en los dones. Después, en los últimos años, la iglesia empezó a creer que una persona que estaba cerca de Dios era una persona próspera financieramente. Entonces en la iglesia empezaron a darle posición de relevancia a los dones y a las cosas materiales. El mundo entró en la iglesia. Entonces por eso se va a encontrar algunas iglesias donde están los hermanos que quieren presumir, ¿no? Yo tengo una empresa, tengo una casa, tengo un buen coche. Entonces todos los hermanos carnales lo siguen y lo ven como líder porque tiene cosas materiales. Entonces empezaron a predicar el evangelio de la prosperidad. Si Dios está contigo, tú eres próspero, tienes que tener una vida de bendición. Sí, aleluya, amén. ¿Cuántos siembran? ¡Wow! ¿Cuántos pactan? ¡Hey! La gente emocionada. Sí, ese es el evangelio. Entonces, el más espiritual era el que mejor vivía, el que mejor vestía, el que mejor coche tenía. No, todavía no por ahí. Entonces, la iglesia empezó a levantar líderes superficiales que operaban en dones y en apariencias materiales. Y las multitudes que iban a las iglesias y creyentes carnales empezaron a seguirlos y a levantarlos. Sí, ese es el líder que queremos. Pero en la época que yo me convertí, a los líderes, escúchame bien, a los líderes que respetábamos y honrábamos, eran aquellos que mostraban el fruto del Espíritu Santo. Porque ya el estudio de la palabra tiene que llevar consigo y tiene que dar un efecto de transformación. Y cuando hablamos de fruto, quiere decir que es algo que tiene evidencia pública. Eso es que el Señor y yo hago mi devocional y el Señor conoce mi corazón. No vale. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Entonces, si yo en verdad estoy haciendo ese devocional con el corazón y es el Espíritu Santo que está sembrando su palabra en buena tierra, que es la parábola que vino a enseñar Jesús, esa palabra va a dar dos frutos en mí y son innegociables. Primero, yo voy a crecer en el fruto del Espíritu: paciencia, amor, paz, benignidad, mansedumbre, templanza. En el fruto del Espíritu. Y por otro lado, esa palabra que está haciendo obra en mí me va a llevar a hablarles a otros de Jesús. Son los dos frutos que damos los que somos verdaderos creyentes. Si eso no se está dando en ti,
salta las alarmas y ve y dile, Espíritu Santo, algo está pasando, porque yo hago devocional y sigo siendo el mismo, intemperante, agresivo, rebelde, arrogante, orgulloso, presumido. Esa palabra no me está transformando. Algo está pasando en mí. Y por otro lado, en mí no hay ningún amor por las almas. Yo no quiero hablarle ni testificarle a nadie de Cristo. Entonces hay una raíz fuerte de vanidad que no permite que esa palabra dé fruto y germine, porque la palabra de Dios tiene poder. Y esa palabra, cuando es enviada y es recibida en buena tierra, va transformando mi corazón y me va llevando a ser la persona que Dios quiere que sea. Y Jesús dijo que todos sus discípulos predicamos y compartimos el reino y extendemos el reino de Dios aquí en la tierra.